Saludos para todos. Bienvenidos a su foro chat de Psicología del Deporte y la Actividad Física en tiempos de pandemia. Un espacio donde aprenderemos cómo podemos utilizar las herramientas que nos ofrece esta área del conocimiento en estos tiempos modernos. Comenzamos con la situación contextual, de donde parte nuestro foro de hoy, de la situación que estamos viviendo ya desde hace más de un año, como lo es la pandemia del COVID-19. A eso nos referimos con la situación contextual. Sabemos que a raíz de la aparición de este virus se nos mandó a todos a confinarnos. Y es allí donde se generaron las siguientes consecuencias a nivel psíquico. Una sensación de encierro, sensación de vacío, sensación de angustia, sensación de impotencia, debido a que se nos prohibió inclusive salir de nuestras casas. Luego poco a poco se nos ha ido dejando salir. No obstante, la psiquis ha cargado con consecuencias, y esas consecuencias nos han llevado a hacer una reevaluación. En el ámbito deportivo, la reevaluación ha sido de cómo lograr restablecernos, lograr hacer un entrenamiento adaptado, que no solamente busque potenciar la preparación física, técnica, táctica y teórica, sino también la preparación psíquica, debido a que es la mente la que moviliza el resto de los sistemas energéticos del organismo para ejecutar una determinada acción. Comenzamos definiendo que la psicología del deporte y la actividad física es la rama de la psicología aplicada que estudia procesos y fenómenos determinantes que influyen directa o indirectamente en la actividad física. Habiendo ya comprendido qué es la psicología del deporte y la actividad física, debemos mencionar que de ella se desprende el tipo de preparación que la mayoría de las veces requiere de más dedicación que el resto de los tipos de preparación del entrenamiento deportivo. Y esto es así porque ha sido reportado por los distintos atletas que han sido campeones mundiales y campeones olímpicos, inclusive personas que entran en algún tipo de competición deportiva que no está enmarcada dentro del calendario del ciclo olímpico, y es la preparación psíquica, tan importante como la preparación física, técnica, táctica y teórica. Tenemos aquí dos definiciones. La primera, María Elisa Sánchez Acosta nos dice que es el proceso dirigido al desarrollo de un conjunto de cualidades y habilidades psicológicas del atleta que garantizan la actuación acertada y confiable en las condiciones extremas del entrenamiento y la competencia a fin de crear un estado óptimo de disposición. En este caso se habla del atleta, pero esto también aplica para el entrenador, para el papá o la mamá del deportista o el representante, e inclusive para el dirigente deportivo. Todos necesitamos preparación psíquica. La segunda definición del doctor Jorge Ramírez Torrealba dice que la preparación psíquica es ese proceso de asimilación, formación y perfeccionamiento de cualidades psíquicas especiales e importantes propiedades de la personalidad del deportista, las cuales ejercen marcadas influencias en el nivel de los logros de una concreta disciplina deportiva. ¿Okay? De igual forma, esto aplica para entrenadores, miembros del cuerpo técnico, representantes del deportista o la deportista y dirigentes deportivos. Cuando se hace mención a lo que son las cualidades psíquicas,
lo entenderemos en este foro chat como los procesos mentales, ¿ok? Dichos procesos mentales los vamos a ver a continuación, comenzando con el proceso de la motivación, que es un proceso del cual parten la mayoría de las conductas de los seres humanos. Observamos en estas dos láminas la definición de motivación, que es ese proceso activo, intencional y dirigido a una meta, el cual depende de la interacción de factores personales, es decir, intrínsecos, o ambientales, extrínsecos. En otras palabras, es el proceso que hace que una persona se movilice a satisfacer una determinada necesidad. Esa necesidad puede ser por factores intrínsecos, es decir, internos, o extrínsecos, externos. Un ejemplo de esto es si supongamos que yo les mando a ustedes a leer un libro, ¿verdad? Y ustedes leen el libro porque les gusta, por placer, sin importar si hay una recompensa externa. Eso sería motivación intrínseca. Motivación extrínseca sería que yo los mando a ustedes a leer un libro y por leer el libro se van a ganar $1000. De esa manera vemos la distinción entre ambos tipos de motivación, y en el ámbito deportivo de la actividad física se dan los dos factores. Por eso es importante conocer con quién estamos trabajando, con qué tipo de persona estamos. Y una herramienta que sirve para potenciar la motivación, aquí la coloco, es la recuperación crítica de la historia que nos la regala la psicología social. Consiste en que los atletas y los entrenadores recuerden cuánto les costó llegar hasta donde están en tiempo presente. ¿Cómo se hace eso? A través de una conversación formal o informal en el terreno deportivo o fuera del terreno, donde se motive a la persona, se estimule, mejor dicho, a que recuerde cuánto le costó llegar al nivel en el que está hoy en día. Por ejemplo, frases como: tú te acuerdas cuando tú pedías para el pasaje para poder entrenar, o tú recuerdas a cuántas fiestas tú dejaste de ir para lograr tener el nivel que tienes. Sobre todo esta herramienta la recomiendo mucho cuando los deportistas o practicantes ya se les sube un poco el ego, como se dice en el deporte, ya se agrandan pues. Y eso los ayuda a bajar a tierra, esta herramienta de la recuperación crítica de la historia. El segundo proceso psíquico importante en el ámbito deportivo y de la actividad física es el de la confianza. Autoconfianza cuando se trata de creer yo mismo en mis propias habilidades para alcanzar mis metas y percatarme totalmente de mis habilidades. Confianza en otros, en los demás, sobre todo en las disciplinas deportivas colectivas, es la creencia en las habilidades de mis compañeros y percatarme totalmente de lo que son capaces. ¿Dónde debe empezar la confianza? En ti mismo. Y en la siguiente lámina podemos observar cómo se puede desarrollar esta confianza. Veamos la primera forma de desarrollar esta confianza es preparándose bien para realizar cualquier tipo de acción. Para eso se entrena. Si yo quiero mejorar una habilidad, tengo que entrenarlo, y eso es válido para la vida cotidiana también, no solo para el deporte. Reconocer qué fortalezas tenemos. Todos tenemos fortalezas. Es cuestión de hacer como dicen en el fútbol y otro tipo de deporte. Hay que creérsela, creer que sí podemos, saber en qué soy más beneficiado que otros y qué me sirve. Luego, adoptar modelos que nos parecen que tienen confianza. Si yo les pregunto cuáles son los modelos que ustedes creen que tienen confianza, a lo mejor ustedes me dirán, bueno, mira, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, otros me dirán Nadia Comaneci, y eso está muy bien.
Ahora la invitación es a ver modelos que ustedes tengan más cerca, porque es válido que usted me diga, mi mamá es un modelo de autoconfianza o de confianza, mi entrenador es un modelo de confianza, mi abuela, mi hermana, mi esposa, mi esposo. Esos también son modelos que sirven para que uno busque ser como ellos o mejor que ellos. Y cuando se trabaja con chicos que son menores de edad, esos modelos influyen enormemente. Seguimos en cómo podemos desarrollar esta confianza. Tenemos también desarrollar el apoyo social y hablando con nosotros mismos. Esto tiene que ver con autodiálogo. No es que lo van a hacer en la calle a mediodía, pero sí es importante que en nuestra intimidad sepamos qué decirnos y cómo decírnoslo. Y ser comunicativo con las personas que nos parezca, que les tengamos confianza. El apoyo social es un buen mecanismo para afrontar el estrés. Eso lo vamos a ver más adelante. Responder ante la adversidad positivamente. Aquí es donde se aplica que a la adversidad hay que buscarle algún lado positivo, a pesar de que la circunstancia sea bien adversa, valga la redundancia. Por ejemplo, en esta pandemia, que casi todo ha sido adverso, ¿qué le ve usted como una respuesta positiva? Hay personas que en mi trabajo me han dicho que gracias a la cuarentena aprendieron a ser más colaboradores en la casa. Esa es una respuesta positiva ante la adversidad. A alimentarse mejor, ya que no podían salir a entrenar como lo hacían antes. A administrar mejor su fuerza, a crear nuevos hábitos, por ejemplo. Otra herramienta en este caso para desarrollar confianza se parece mucho a la recuperación crítica de la historia que mencionamos en la motivación, que es recordar experiencias exitosas en los momentos de adversidad. En esos momentos de adversidad, en el ámbito deportivo, por ejemplo, es cuando nos toca en el fútbol cobrar un penal o si somos porteros atajar un penal. Cuando en el tenis, por ejemplo, estamos en un tie break. En el ámbito de la gimnasia, por ejemplo, se tiene que definir la puntuación total del all around. Momentos críticos que también en la vida misma los hay. Muchas veces los deportistas reportan que en ese momento se acuerdan de, por ejemplo, cuando su mamá los felicitó, cuando María, por ejemplo, se aceptó casarse con ese atleta, cuando nació su primer hijo, cualquier evento positivo. Inclusive me han comentado en mi trabajo, no, bueno, profe, yo me acuerdo cuando pasé matemática, ya que la matemática para ese atleta era un dolor de cabeza. Es recordar esa experiencia exitosa en cualquier momento de adversidad. Una vez comprendido el proceso de la confianza, pasamos al siguiente proceso, que es el estrés. El estrés es esa relación particular entre el entorno y el individuo, que es evaluado por este como amenazante, desbordante de sus recursos y que pone en peligro su bienestar. Básicamente, el estrés es lo que muchas veces desata cualquier dolencia o lo que hace que nos movilicemos para sufrir lo menos posible, para satisfacer una necesidad. Y el estrés debe ser también utilizado como motor de autorrealización. Y sobre todo en el deporte son las condiciones estresantes las que hacen que los atletas adquieran mayores condiciones físicas, psíquicas, tácticas, técnicas. Es el estrés el que hace que el deportista y el cuerpo técnico y los dirigentes lleguen a cabo una gestión exitosa. Pero es importante saber llevarlo, y para eso está la siguiente lámina, para explicarnos cómo se puede lidiar con el estrés. Esta forma de lidiar con el estrés la denominamos afrontamiento, y el afrontamiento que viene de los cognitivos y conductuales
cambiantes que se desarrollan para manejar esas demandas específicas externas o internas que son evaluadas como excedente o desbordante de los recursos del individuo. Es decir, que el afrontamiento es lo que me ayuda a mí como ser humano, como parte de un colectivo, a saber llevar las cosas, a afrontar de mejor manera, como lo dice el nombre, afrontamiento, lidiar mejor con esas demandas del ambiente y también con las propias mías, porque muchas veces el estrés viene de adentro hacia afuera. A veces no está pasando nada en el afuera y pasa que entonces yo me pinto unos escenarios en mi mente que a lo mejor ni siquiera existen. ¿Okay? Es importante también saber que hay dos tipos de afrontamiento que ustedes los han utilizado toda su vida y ya vamos a ver cuáles son. Tipos de afrontamiento. El primer tipo de afrontamiento es el afrontamiento dirigido al problema, que tiene que ver con que yo tengo control sobre el problema. Resolución de problemas, control del tiempo, manejo del contenido del problema, etc. Por ejemplo, si yo sé que tengo que estar en este foro chat porque empieza a las 7 y quiero escucharlo en vivo y directo, quiero estar bien atento, ¿cómo afronto yo dirigido el problema? De manera de no tener una situación estresante durante la escucha del foro chat. Yo tengo que dejar lista la merienda antes, o haber cenado antes, o tener la comida lista, al menos comer, ya que aquí en este foro se puede, mientras estoy escuchando el foro chat, ir a un sitio donde tenga buena señal, o tener datos en el teléfono listos desde el día anterior para poder descargar los audios, ¿sí? Y haber planificado y apartar la hora del foro chat para mí. Ese es un ejemplo del afrontamiento dirigido al problema como tal, cuando yo puedo controlar las cosas. Ahora, cuando el afrontamiento es dirigido a la emoción, es cuando ya el problema no lo puedo resolver, al menos no allí, de manera inmediata, a corto plazo. Es allí cuando se manifiesta este afrontamiento dirigido a la emoción a través de la meditación, la relajación, el uso del humor, la respiración, el escuchar música, el apoyo social del que hablábamos. Por eso muchas veces las personas, nada más con conversar sobre el tema que los aqueja, los estresa, muchas veces sienten alivio. ¿Okay? Es importante tomar en cuenta que esto no es nada más para el ámbito deportivo y la actividad física, esto también es para la vida cotidiana. El siguiente proceso mental es el de la concentración, mejor conocido en la literatura científica también como la concentración de la atención. Hay autores que discrepan, dicen que la atención no es igual a la concentración, pero en lo que es la ejecución cotidiana de las acciones son sinónimos. Para su servidor aquí presente, la concentración es de la atención y se refiere al fenómeno de atender a indicaciones particulares externas e internas que influyen positiva o negativamente el rendimiento deportivo. Gracias a que la persona tiene confianza en sus habilidades, le es más fácil concentrarse, le es más fácil enfocarse en lo que debe hacer. ¿Siempre va a haber una concentración total? No siempre. El trabajo del atleta, de los actores responsables del rendimiento deportivo, es reenfocarse, volver a concentrarse, debido a que vivimos en una época donde hay muchos distractores a la vuelta de la esquina, y el ámbito deportivo no es la excepción. Si los individuos, como dice esta lámina, son incapaces de concentrarse en información relevante y evitar las numerosas distracciones que son una parte regular de una competición deportiva, los atletas tienen poca probabilidad de rendir
al máximo de sus habilidades y alcanzar sus metas. Entonces, concentrarse significa ser bien selectivo, donde presto atención. Donde yo sé que si me medio distraigo, así sea por 3 segundos, eso va a influir en mi rendimiento. No pasa lo mismo con las actividades cotidianas. Hagamos una autoevaluación, yo me incluyo allí también. ¿Cuántas veces nos hemos tardado mucho en hacer alguna actividad dentro de la casa o fuera de la casa por andar con el teléfono? Y cuando venimos a ver, Dios mío, pasé más de 1 hora en las redes sociales. Entonces, el llamado a la reflexión y a la acción para que esa concentración mejore. El siguiente proceso que se debe tomar en cuenta cuando se trabaja con la psicología deportiva y la actividad física es el de la personalidad. La personalidad se define como el conjunto de todas las características de la persona sea única. Y la personalidad tiene 2 componentes. El primer componente es el temperamento. El temperamento es aquella parte con la que nacemos, es la parte heredada, inmodificable. Es el cimiento de lo que seremos en la vida. En cambio, el carácter es el resultado de actuar sobre esa materia prima que es el temperamento. Es la parte de la personalidad modificable, educable, que se puede modelar y controlar en sus diversas manifestaciones. Y en la siguiente lámina les coloqué los 4 temperamentos básicos que en el ámbito deportivo se trabaja con este enfoque de los 4 temperamentos. Generalmente se describe cada temperamento por separado, pero todos los seres humanos tenemos un temperamento dominante y un temperamento secundario. Fíjense en el cuadro. Vamos a comenzar con el melancólico. El temperamento melancólico es el típico de esa persona que, en cuanto a su fortaleza, es bastante analítico, es estratega, abnegado, trabajador, autodisciplinado, dotado, pero que la contraparte, que es la debilidad, se centra demasiado en sí mismo, variable, propenso a persecución, vengativo, susceptible, muy bueno con la teoría, pero a veces le cuesta aterrizar en la práctica las cosas, demasiado crítico y sobre todo hipercrítico, negativo, y suele ser una persona que les habla en esta velocidad a la que acabo de cambiar y que muchas veces los estímulos no la movilizan. Una persona que en pocas palabras también es demasiado tranquila. ¿Okay? Luego tenemos el temperamento flemático, que es una persona que tiende, ojo, tiende, no quiere decir que esto es algo definitivo, para eso está el carácter, para poder modificar esta parte. El flemático es una persona que suele ser tranquila, confiable, objetivo, muy diplomático, sobre todo esas personas que pueden mediar entre 2 partes, organizado, detallista, práctico, humorista, calmado, pero su contraparte es que tiende a ser ansioso, un poco cobarde, le cuesta tomar decisiones, se protege demasiado, a veces es mezquino, egoísta, amoroso y sin motivación. Bien, ahora el temperamento colérico, como van a ver, los temperamentos coléricos y sanguíneos son bien opuestos al melancólico y flemático. La persona con el temperamento colérico suele ser una persona voluntariosa, independiente, visionaria, práctica, productiva, decidido y suele tener bastante bien desarrollado el rol de líder. ¿Cuál es la contraparte débil aquí? Puede tender a ser una persona fría y no emocional, autosuficiente, impetuoso, dominante, rencoroso, sarcástico, irascible, cruel. O sea, una persona que siempre está dispuesto a la lucha, demasiado combativo inclusive. Él
Temperamento sanguíneo, en este caso, es de esa persona que es muy expresa, atenta, cálida, amistosa, habladora, entusiasta, compasiva, carismático también. No obstante, su contraparte es de esas personas que tiende a ser indisciplinado, inestable, improductivo, egocéntrico, exagerado. Muchas veces en el deporte se ven esas personas que le medio aumentas la carga de trabajo y ya empiezan a ponerte caras de fastidio. ¿Okay? ¿Y cuál temperamento es mejor? Ninguno es mejor que otro. Simplemente son parte de la personalidad de cada persona. ¿Okay? Este tipo de temperamento se va conociendo a través de la observación que se tiene de nuestro atleta y con la ayuda también de un trabajo con un psicólogo deportivo. Un test muy bueno para diagnosticar esto es el test de los temperamentos que se utiliza en el ámbito deportivo. ¿Una persona melancólica puede aprender a poner límites? Claro que sí, es cuestión de orientarlo, entrenarlo. Para eso es la preparación psíquica. ¿Una persona sanguínea puede aprender a ser disciplinado? Por supuesto, hay casos de ello. ¿Una persona colérica puede aprender a ser un poco más pacífico y no tan impulsivo? Por supuesto. ¿El flemático puede ser un poco más sociable, más desenvuelto cuando le toca hablar en público? Claro que sí. Volvemos a la lámina de personalidad y hablemos de la disciplina. Debajo de carácter y temperamento, porque independientemente de la forma de ser de la persona, en el ámbito deportivo, el que no tiene disciplina no llega lejos. Claro, a lo mejor ustedes me dirán, pero yo conozco atletas indisciplinados que ganaron Copas del Mundo, sí, pero ¿dónde están ahora? Porque la disciplina no es nada más para ganar títulos, ni para demostrar qué tan fuerte, qué tan ágil soy, sino también cómo lidiar con los embates de la vida. ¿Ves? Eso también hay que verlo, y la psicología te invita a ver eso en las personas. El siguiente proceso es el liderazgo, y es definido como la capacidad que tiene un individuo de influir sobre otro o sobre un grupo para la realización de un objetivo en una determinada situación. Pero ¿cómo puedo yo ser líder si nada más me van a entrenar 2 personas? Ya automáticamente puedes tener influencia sobre esas 2 personas. No necesariamente necesitas liderar o dirigir una gran masa de personas para ser líder. El que ejerce el liderazgo debe conocer a quién está dirigiendo. Por eso tocamos el tema de la personalidad en los audios anteriores. Hay grupos, hay equipos que se comportan de una determinada manera en ciertos ambientes, pero hay otros equipos que tienen otra conducta, al igual que las individualidades. Pero como el ser humano es un animal gregario, o sea que necesita de la interacción con otros para la supervivencia, siempre tiene que tener liderazgo, de alguna forma o de otra, para, como dice la definición, lograr alcanzar un objetivo en una determinada situación. Muy bien, y como componente importante de esto que hablamos, que es el proceso de liderazgo, está el proceso de comunicación, que es un proceso a través del cual hacemos partícipes a los demás de nuestros pensamientos, conocimientos, ideas, intenciones, acciones, ya sea de forma voluntaria o involuntariamente. Porque a veces comunicamos cosas de manera involuntaria, no toda comunicación es voluntaria. Y parte de lo que es trabajar en equipo, que es muy común en la actividad física y en la vida misma, pues se necesita desarrollar las siguientes estrategias comunicativas que están en la siguiente lámina. Primero, asegurarse de que los mensajes sean claros y estén completos. Y aquí hago un énfasis sobre todo en las chicas que están escuchando este foro chat.
No se preocupen que después los hombres también van a llevar, ¿ok? Chicas, por favor, cuando vayan a comentar algo, vayan al punto. No den tantas vueltas para decir las cosas, porque eso puede distorsionar el mensaje. Cuando dicen, por ejemplo, ay, mi amor, la tarea está para comerse un helado. Los hombres no sabemos leer puntas. Y eso muchas veces ha causado fragmentación en los equipos deportivos. Es mejor que digan, ¿será que me puedes comprar un helado, banana split de la heladería 4D, etcétera, etcétera? ¿Ves? Ser concreto y claro, que el mensaje esté completo. ¿Ves? Luego, empatía, es decir, ser capaz de situarse en el lugar del otro. Eso hace que los procesos sean más llevaderos, que la comunicación fluya más y las brechas entre la comunicación se reduzcan. Tercero, estar dispuesto a negociar. No siempre las cosas se van a dar como tú las quieres. A veces hay que hacer ciertos esfuerzos extra, hacer ciertos sacrificios. Ajá, y la siguiente, aquí le pido a los hombres que se pongan la mano en el corazón. Por favor, muchachos, aprender a escuchar. Yo sé que a veces tenemos la tentación de querer hablar y hablar y hablar, pero resulta que el mejor conversador es el que más escucha. Respetar los turnos de habla, normas del buen hablante y el buen oyente. ¿Cuántas orejas tienes? 2, ¿verdad? ¿Cuántas bocas tienes? En la cara, 1 sola, ¿verdad? Porque a veces yo he hecho la pregunta y me dice, yo tengo 2, tengo también la boca y el estómago. Ok, por eso dije, en la cara, ¿cuántas bocas tienes? Mensaje, escuchar más para ser más comprensivo, ¿ok? Y por último, ser flexible. En la comunicación, esto es pensar un hecho de forma diferente, tomar en cuenta otros factores, el contexto de lo que se está comunicando, porque no es lo mismo decir, hay una psicosis maníaco-depresiva, nada más la frase sola, a decir, hay una psicosis maníaco-depresiva desatada en España debido a los altos casos de COVID que hay hoy en día. Gracias al entendimiento del contexto es que yo puedo tener una mejor comunicación de un hecho. ¿Sí me explico? Continuamos con el proceso de trabajo en equipo. Trabajo en equipo. ¿Okay? El trabajo en equipo requiere, para que sea un trabajo en equipo óptimo, de calidad, requiere que se cumplan las siguientes características. Primero, tener objetivos comunes y acordados. Esto se traduce en ¿qué hacemos? Tener tareas definidas y negociadas, es decir, ¿quién lo hace? Cada quien hace su parte. Procedimientos explícitos. ¿Cómo hacemos la tarea? Repito, procedimiento explícito. ¿Cómo hacemos la tarea? Y nadie es tonto por preguntar algo, ¿ok? Si uno no sabe algo, uno pregunta. Eso no lo hace uno menos inteligente que otra persona. Y también, tanto para hombres como para mujeres, la recomendación es sean lo más explícito posible con los procedimientos. Nadie tiene por qué dar por sentado que alguien debería saber algo. Ay, pero eso no debería saber tú eres psicólogo. O mira, no, tú eres el entrenador, debería saber. No. Mientras usted sea más explícito en algo, créame que va a haber menor conflicto posible, o por lo menos si se presenta un conflicto, va a haber mayor manejo del mismo. ¿De acuerdo? Seguimos. Buenas relaciones interpersonales. Esto es cómo nos relacionamos. En los equipos no todos son amigos, ¿ok? Pero sí a tener compañerismo es la clave. Caso de la vida real. Cuando el Fútbol Club Barcelona lo agarró Josep Guardiola, tuvo que enseñarle a los jugadores a ser compañeros, a relacionarse de forma respetuosa, y no necesariamente todos son amigos, porque si tú
haces un buen trabajo, eso me beneficia a mí. Si hago un buen trabajo, eso te beneficia a ti, perdón. Entonces, si nos apoyamos mutuamente, sacamos la meta adelante. Y ha pasado mucho en pandemia, que cada miembro de la familia ha tenido que hacer una cuota extra de esfuerzo para sacar una casa adelante, porque todo empieza dentro de la casa. Y aquí es donde decimos, cuando mamá o la jefa de la casa está contenta, la casa está contenta. Igual, en el ámbito deportivo, en el ámbito organizacional, cuando los jefes se sienten bien, están bien de ánimo, lo demás va a ir fluyendo, gracias a esas relaciones interpersonales. Y eso ayuda a tener una mejor cohesión. ¿Y qué es cohesión? El grado de unión que hay en un grupo o en un equipo. Y por último, válido también para lo que es la cohesión, el alto grado de interdependencia, es decir, cómo cooperamos, cómo podemos hacer para realizar tal o cual acción. Suena bonito, sí, ahora hay que hacerlo en la práctica y hacerle seguimiento, para que ustedes vean que siguiendo al pie de la letra esto, hay mayor probabilidad de que el equipo sea exitoso. Técnicas de intervención psicológica. Estas son las más utilizadas en el deporte y la actividad física. La primera, el establecimiento de metas, que consiste en que la persona divide su meta en varios pasos para poder alcanzarla. Una meta grande, como por ejemplo ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio, se divide en metas mucho más pequeñas. Y eso se tiene que hacer en consenso con el entrenador y con el psicólogo deportivo. Los automandatos son palabras claves que la persona se va diciendo en su interior para poder incrementar su fuerza de voluntad. Tienen mucha relación con lo que es el autodiálogo, solo que los automandatos son palabras mucho más precisas. La respiración abdominal es aquella respiración donde la persona inhala por la nariz con la boca cerrada, expandiendo el abdomen. Contrae el abdomen y cuando va a expulsar el aire, lo expulsa por la boca de manera lenta y profunda. Muy útil cuando hay procesos de ansiedad, cuando se requiere de un control del prearranque deportivo. Y también para mejorar la calidad de sueño, sobre todo a los atletas que les cuesta dormir antes de una competencia. Por supuesto, la adecuada relación trabajo-descanso, porque el sobreentrenamiento se convierte en una carga de estrés bien fuerte, muchas veces difícil de manejar. Descansar, recuperar de manera adecuada, respetar las cargas de trabajo y sobre todo comprender que los hábitos son los que hacen muchas veces que el atleta gane o pierda. Aquí entra eso de entrenamiento invisible. Entrenamiento invisible es todo lo que yo hago que no es visible en la cancha. Cómo duermo, cómo como, cómo me entretengo de manera sana, cuál es el tipo de relaciones interpersonales que tengo. Es importante eso, tenerlo claro. Tenemos la visualización, que no es más que ese proceso en el cual la persona imagina alguna meta que quiera alcanzar. Puede ser hecha por sí solo o conducida por un externo, una persona que lo vaya guiando. Generalmente así se empieza, con una persona guiándolo. Pensamiento positivo, como ese pensamiento donde la persona se centra en las posibilidades de lograr algo. ¿Okay? Ojo, todo esto tiene que ir acompañado de trabajo. ¿Okay? No nada más pensar. Los ensayos conductuales también se conocen como roleplay o juego de roles, donde la persona entrena
como si estuviese en el escenario competitivo, con el público en contra, con el público a favor. Ensaya, por ejemplo, qué pasa si producto de los nervios el protector bucal no se lo ha puesto, en el caso de los deportes de combate. En el caso de lo que es la planificación de cómo empacar el bolso, sí, aunque ustedes no lo crean, a veces hay que enseñar a los atletas a empacar un bolso, a saber qué llevarse, qué no llevarse, y sobre todo ensayo conductual para ser previsivo con las reacciones del equipo contrario o del oponente que se tiene enfrente. Para eso también existe la evaluación táctico-estratégica. Y por último, el feedback, que es la retroalimentación. ¿Sí? ¿Qué información me estoy dando yo en base a lo que he observado de mi comportamiento, de mi ejecución o el que me dan mis propios entrenadores? ¿Okay? Básicamente esas son las técnicas de intervención psicológica más utilizadas en el ámbito deportivo y en el ámbito deportivo y de la actividad física. A continuación, les voy a presentar una última lámina que nos puede ayudar mucho en lo que es la intervención psicológica. La mente también se entrena, dice esta lámina. Esos 4 elementos que están allá son neurotransmisores, son sustancias químicas que se producen en el cerebro para autorregular el estado de ánimo. Estos son los principales. ¿Okay? Fíjate que lo coloca aquí la persona, en este caso esto es tomado del doctor Pedro Pensini López, de cómo estimular estos neurotransmisores para que nos vaya mucho mejor, tanto en el deporte, en la actividad física, como en la vida misma. La dopamina es ese neurotransmisor que se dispara cuando se presenta una recompensa inesperada. ¿Okay? Para estimular la dopamina hay que celebrar cualquier reto, cualquier reto cumplido. Si alcanzamos una meta, por muy pequeña que sea, hay que celebrarlo de alguna forma. Ejercitarnos al sol, sabemos el tipo de vitamina que el sol produce. Dormir bien, por supuesto. La recuperación adecuada, el descanso adecuado. Es la dopamina la que hace que el organismo se active de manera motriz, el que hace que la motivación esté en un estado óptimo. ¿Okay? Y la atención también. En el caso de la oxitocina, que es ese neurotransmisor que se segrega cuando sentimos la confianza, también llamada hormona del amor, se puede trabajar teniendo pensamiento positivo, dando abrazos, bueno, ahorita más a distancia por tema pandemia, y comer chocolate negro. Aquí si hay algún nutricionista puede corroborarme esto. Por ejemplo, mi señor padre me enseñó que el comer chocolate negro era bueno para la oxitocina, ya que la oxitocina nos ayuda a tener mucha más confianza en nosotros mismos. ¿Okay? Cuando hay apoyo social para afrontar el estrés, se dispara la oxitocina también. Tenemos la serotonina. La serotonina es ese neurotransmisor encargado de regular la felicidad, ¿okay? Encargado de lograr que ese estado de ánimo esté óptimo, pues que no suba mucho, pero que tampoco baje mucho. ¿Cómo se trabaja? Siendo agradecidos, recordando buenos momentos, ¿se acuerdan? Recuperación crítica de la historia. Y practicando la bondad. Y por último, la endorfina. Las endorfinas se producen en el cerebro para prevenir el dolor, para aguantar dolor, para aguantar la carga de entrenamiento. ¿Okay? ¿Cómo se produce? ¿Cómo se trabaja? Riendo, bailando de vez en cuando, practicar los hobbies. De hecho, algunos dicen que haciendo un entrenamiento físico,
puede ser del área funcional o del área de musculación o el que usted considere mejor para usted, dispara la endorfina. Y ya conociendo todos estos beneficios, podemos tener una mente mucho mejor entrenada. Dos frases más. Julio Velasco nos indica aquí, uno puede hacer la mejor preparación física, técnica y táctica, pero con eso no alcanza. Lo que define es un factor humano marcado por la emoción de cada jugador o atleta y la capacidad para soportar esas presiones. Julio Velasco. Estas fotos que ven en esa lámina, la de la izquierda, donde salgo vestido de blanco, ahí estoy con el Zamora Fútbol Club. Y ese que estoy tocando es Jefferson Soteldo, actual jugador del Santos Fútbol Club en Brasil y de la Vinotinto. Y la foto del centro y la de la derecha son jugadores en su momento de la Selección Nacional Sub-18 de Fútbol Sala. En la siguiente vemos allí a la selección de Fútbol Sala en la Ciudad Olímpica, allá en San Juan de los Morros, en Guárico. Y a la derecha vemos a parte del grupo de entrenamiento que dirijo de la marca Profit Venezuela. Dice Jackson Brown, recuerda que se logra más de las personas por medio del estímulo que del reproche. Dile al débil que es fuerte y lo verás hacer fuerza. En este momento les presento un pensamiento de mi señor padre, el doctor profesor Ciro D'Amico Grossi, que dice: las medallas se ganan en los entrenamientos. Esta es una frase poderosa que les invita a los deportistas, a los entrenadores, a los padres, representantes, jueces, siempre a dar lo mejor en los entrenamientos para que se manifieste en la competencia. Aquí en esta lámina siguiente les doy las referencias de donde he obtenido la información. Si requieren de bibliografía extra, no duden en comunicarse conmigo. Y en la última lámina tienen mi contacto con mi correo electrónico, mi blog y mi Instagram y Twitter. Muchas gracias por su amable atención.